Son las 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18, de regreso a Noticias 7 AM en este lunes 15 de mayo de 2023. Me da mucho gusto recibir la visita aquí en el estudio del ingeniero Pedro Montejo Peterson, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación de Index, Zona Costa de Baja California. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, David. Te agradezco la invitación y saludo respetuosamente a tu auditorio. Oiga, hay muchos temas que platicar. A ver para cuántos nos alcanza, pero vamos por partes. Uno de ellos tiene que ver con preguntas del público que nos han estado haciendo por nuestro Facebook y por nuestro WhatsApp. Digo, ahorita vamos a platicar con el ingeniero acerca de las reformas laborales, los sindicatos, los contratos colectivos, por supuesto que le voy a preguntar de seguridad pública, inevitable, de las vacantes, del déficit que hay de repente en ciertos sectores de la industria y la necesidad de trabajo calificado. Pero hoy por hoy usted sabe, ingeniero, que estamos viviendo un momento muy particular con el tema migratorio. Y hay personas del público que nos preguntan, por ejemplo, ¿qué tan real es que los migrantes que finalmente no van a lograr llegar a los Estados Unidos y finalmente se sumen a nuestra comunidad, obtengan un trabajo? Y eso me lleva a hacerle dos preguntas de entrada. ¿Qué representa para la economía de nuestra región la industria? O sea, ¿cómo poder entender la magnitud de la importancia de este sector? Y ahora sí aterrizarlo en función de eso a la pregunta del público. ¿Qué tan real es que un migrante que puede ser extranjero y que se quedó y finalmente se quedó aquí pueda obtener un trabajo y pues mantener a su familia, por ejemplo, en el sector maquilador? Sí, bueno, definitivamente ya tenemos experiencia en el tema. En el 2016 vivimos una situación similar con personas que llegaron de Haití. En el 2018 sucedió lo mismo con una ola o con una caravana migrante de centroamericanos y en las dos ocasiones logramos que muchos de estos se unieran a nuestra familia dentro de la industria. Obviamente la primera vez tuvimos muchos problemas, fuimos aprendiendo y la segunda vez lo pudimos hacer de una manera más rápida y más dinámica. Tiene que ver con el SAT, tiene que ver con el IMSS, tiene que ver con el INAMI. Son muchos los que tenemos que participar para lograr que cubran con los requisitos, básicamente los documentos, y poderles generar a estos migrantes un CURP para poderlos contratar dentro de la industria. La primera vez, como comento, tardamos un tiempo, en la segunda ocasión fue más rápido y en esta ocasión estamos mejor preparados para poder integrar a la familia industrial a estos migrantes que se queden de este lado y no logren cruzar. Pero al mismo tiempo comentar que tenemos un liderazgo importante a partir del CCE y del presidente Jaramillo y también de Canieti, donde estamos logrando hacer una mancuerna entre Canieti, entre Index, entre el CCE, para lograr también ayudarles a aquellos que puedan pedir asilo, ayudarles por un lado, en base al llenado de formas y poderlos capacitar y que logren el asilo en Estados Unidos, y aquellos que no, también que se logren quedar. Importante también mencionar que también estamos preparados para aquellos paisanos deportados, que normalmente se da en las madrugadas, y también estamos pendientes de ellos para también tener una fuente de trabajo. Comentar que tenemos más de 20,000 vacantes, nada más en la ciudad, nada más en la industria. Entonces, definitivamente hemos logrado integrarlos, comento, a partir de ferias de trabajo realizadas entre Index, Canieti y con el liderazgo del CCE local. Entonces, estamos hablando de un trabajo interinstitucional, pero también de la mano con los gobiernos, porque evidentemente eso es obligado. Si lo estoy entendiendo bien, estos migrantes primero tendrían, y en esto es lo que están trabajando entonces también de capacitarlos, tendrían que resolver su situación migratoria, su estancia, y entonces ya con ello hacer todos los trámites que les permitirían resolver su situación con SAT, IMSS y demás, y poder obtener una plaza en uno de estos sectores. Así es, exactamente. Sin embargo, hoy lo haremos de manera paralela, es decir, podremos darles un empleo generándoles el CURP, y mientras tengan ya un trabajo aquí en la ciudad o en cualquiera de los municipios del estado, lograremos de manera paralela ir
revisando y tratando de aclarar su situación migratoria. Ahora, también le preguntaba, ingeniero, ¿cómo entender la importancia de la industria en nuestra región? ¿Podría ser con un ejemplo de cuánto aportan o qué proporción representa nuestra economía? ¿Cuántos empleos genera? ¿Por dónde? ¿Por qué factor podríamos entender lo importante que es la industria para nuestra región? Bueno, mira, la industria de la manufactura aquí en Baja California genera 425,000 empleos directos. Tenemos más de 1,100 maquiladoras en el estado. A nivel estatal representa cerca del 65% de la economía total. Y en Tijuana, en Tijuana representa un poco más del 70%. Entonces, eso es lo que representa la industria. Es importante mencionarlo debido a que ya con lo que representa aún seguimos con un crecimiento. Un crecimiento que ha sido difícil de absorber debido a diferentes factores, pero somos líderes en cantidad de maquiladoras, segundo lugar nacional en empleos directos, y como industria de la manufactura generamos a nivel nacional el 70% del comercio exterior. 70% del comercio exterior de México es de nosotros. Así es. Esa es la magnitud Esa es la magnitud a nivel nacional. Se suman ya más de 6,000 empresas y más de 3,5 millones de empleos directos. Y esto también me iba a preguntarle también cómo entender la parte de las vacantes desde la perspectiva de todas las áreas que se necesitan, en el sentido de no solamente se necesita mano de obra, se necesita mano de obra calificada, se necesita trabajo calificado, se necesitan profesionales, se necesitan ingenieros, se necesitan desarrolladores, o sea, proveeduría, que es un temazazo que podríamos dedicarle todo un programa. ¿Qué hay de esto? Porque de repente, durante algunos años, pues se hablaba de mano de obra no calificada y hoy por hoy creo que esto ha dado un giro bien interesante. Sí, estamos, las tendencias hacia donde vamos en este momento nos exige otro tipo de mano de obra. Estoy de acuerdo, ahorita nosotros hemos tenido por muchos años comunicación, tenemos un comité de vinculación educativa con todas las universidades del estado y va cambiando constantemente las necesidades de la industria. Hoy en Tijuana tenemos el clúster médico más importante de Latinoamérica, tenemos más de 90 empresas en el giro aeroespacial, no se diga el electrónico, el textil. Entonces las necesidades van cambiando más rápido que lo que nosotros podemos reaccionar. Por eso en Index generamos una universidad, la Universidad Index, donde podremos tomar estos cursos, son licenciaturas, maestrías, etcétera, que van enfocados específicamente a las necesidades que tenemos el día de hoy. Hablamos de diseño en dispositivos médicos, por ejemplo, claro. O hablemos como comentaba, en algunos temas que tienen que ver con la industria aeroespacial, donde podremos tomar estas clases en línea con maestros de primer nivel en lo que están en otros países y que lograremos, los títulos tanto como técnicos, como licenciaturas y maestrías, y que están avalados por la Secretaría de Educación Pública. O sea, especializarse. Definitivamente, necesitamos hacer eso. Entiendo que hoy es complicado aplaudir que venga una empresa de 10,000 empleados porque no tenemos los empleados o porque también carecemos de algunos de otros recursos. Sin embargo, apostando, y lo hacemos también de la mano del gobierno del estado, apostando al talento y apostando a otro tipo de mano de obra con mayor valor agregado. Calidad, pero no nos podemos olvidar, ingeniero, de la cantidad. Así es. Y nos acaba de mencionar un déficit. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo para resolverlo? Porque finalmente supongo que les afecta el no tener el suficiente personal. Definitivamente, con el gobierno del estado trabajando en un plan de vivienda, número uno. Al no haber vivienda es difícil o que lo caro de la vivienda. O lo caro de la vivienda. Al no haber vivienda es muy difícil que llegue más gente a nuestra región porque no tienen básicamente dónde instalarse. El plan de vivienda estatal que está generando el gobierno del estado es el primero en todo el país. Y empieza a avanzar en los diferentes municipios que conforman a nuestro estado, número uno. Número dos, en lo que no llega personal, muchas de las empresas han decidido automatizar una serie de procesos. ¿Para qué? Para lograr que el personal que sí tenemos se vaya adecuando en otras actividades.
Entonces, básicamente el tema de seguridad, en el cual también tocaremos el día de hoy, es un tema importante. Al no haber seguridad tampoco llama mucho la atención venir a nuestra región si se escucha y si la percepción que tenemos, no solamente dentro de nuestro estado, sino fuera de él, pues es delicada. Entonces, básicamente necesitamos generar las condiciones, porque tengo que hacer hincapié. En Baja California somos el estado que genera los mejores salarios y beneficios. Entonces, por ese lado estamos cubiertos. Ahora necesitamos generar las condiciones de seguridad y de vivienda para que puedan llegar más personas a nuestra región. ¿Y qué hay con lo más reciente que ha sido el tema de movilidad? Que además, ingeniero, estamos platicando esta mañana con el ingeniero Pedro Montejo Peterson, presidente de Index Zona Costa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que creo que no me equivoco, pero usted me lo dirá cuando digo que también es un factor, el tema de la movilidad. Pero ¿qué fue lo que ustedes creen que pasó? Porque creo que todos lo veíamos venir. O sea, creo que todos llevábamos años diciendo, esto se va a poner feo en Tijuana, tenemos demasiada carga vehicular, no hay suficiente desarrollo en materia de infraestructura, hay muchos autos chocolate, qué sé yo, porque es multifactorial y la verdad es muy complejo. Pero aparte se puso un poquito más complicado con el tema de los derrumbes, los deslaves, que el cañón del Matadero, que el acceso, y lo relaciono también con el asunto de la imagen. Usted mencionaba la seguridad desde el punto de vista de la percepción, y creo que la movilidad también estaría en esa mezcla, ¿no? No, definitivamente. Ahorita vivimos situaciones, no ha habido la inversión en la infraestructura necesaria. Como comentas, ya lo veíamos venir, ya se tienen estudios de hace años donde sabíamos que íbamos a llegar al punto en el que estamos hoy y no se hizo nada en gobiernos anteriores. Hoy se empieza a ver voluntad, tengo que mencionarlo. Ahorita ya se está arreglando la calle 12 y se va a arreglar el callejón de exportación. El famoso corredor industrial. El corredor industrial, que por años lo hemos peleado y por fin se va a lograr. Sin embargo, se logra al mismo tiempo de los derrumbes y vamos a tener que tener accesos diferentes en estos momentos debido a que se está arreglando la calle y eso también está provocando un problema importante de movilidad. Tengo que mencionar que también la regularización de los autos chocolates se supone que iba todo ese dinero hacia infraestructura. Entonces necesitamos verlo como tal. Hace poco estuvo aquí el secretario de Gobernación y habló de ese tema, donde toda esa cantidad de dinero se iba a ir a infraestructura en la ciudad. Necesitamos empezar a verlo. Y también se hablaba de que la sobretasa a la nómina que tenemos se iba a ir la mitad para seguridad y la otra mitad para infraestructura. Entonces necesitamos empezar a ver estas obras de infraestructura para que realmente podamos tener la movilidad que una ciudad como Tijuana merece, ¿sí? Entonces, en este caso es sumamente importante y repito y coincido contigo, va de la mano con la percepción que tenemos para que siga llegando gente a nuestra región. Inversión, personas que se suben a la fuerza laboral y pues bueno, entonces, en este sentido, ya estuvieron los ingresos porque ya se regularizaron cientos de miles de autos chocolate, ya están los ingresos porque se está cumpliendo con la sobretasa al impuesto sobre nómina, ahora lo queremos ver reflejado. Definitivamente. En nuestras calles. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Muy bien. ¿Me permite hacer una pausa, ingeniero? Claro que Vamos a hacer una pausa comercial porque ya son las 8 de la mañana con 32 minutos. Regresando, continuaremos con esta plática con el presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación Index Zona Costa, el ingeniero Pedro Montejo Peterson. Y le voy a preguntar, entre otras cosas, cómo les está yendo con las reformas laborales, cómo vivieron el tema de las vacaciones, qué podría venir para el sector industrial con el tema de reducir la jornada laboral y sobre todo lo que más nos confunde en la mayoría de la ciudadanía, y no solamente en la industria, en todos los sectores. ¿Qué está pasando con este tema de los contratos colectivos y los sindicatos y que puede haber sindicatos de otros países que pueden entrar a empresas mexicanas? Sé que usted como yo tendremos muchas preguntas de eso, así que quédese con nosotros. Enseguida regresamos con mucho más aquí a Noticias 7am.
8 de la mañana con casi 35 minutos, de regreso a Noticias 7 AM. Estamos en esta mañana con el ingeniero Pedro Montejo Peterson, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación Index de Zona Costa, aquí en Baja California. Y le decía, ingeniero, le quería preguntar de cómo está viviendo este sector el tema de las reformas laborales. Aquí podremos dividirlo de entrada, nada más de entrada, en dos grandes temas. Y después nos vamos a lo de los sindicatos y los contratos colectivos. El primero es cómo vivieron el tema del aumento de los periodos vacacionales y por otro lado, cómo ven lo que podría venir. Todavía habrá que ver si se aprueba o no y en qué sentido. En Chile se aprobó, pero con un margen de 5 años para aplicarlo, de reducir la jornada laboral. En el caso de México se refiere a que podría aprobarse reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, y esto significaría 5 días de trabajo por 2 de descanso. Así es. Bueno, básicamente esto reduce en un 17% la actividad laboral de cada persona. Estamos como industria de acuerdo en la reducción tanto de la jornada como en el aumento de vacaciones. Lo que no estamos de acuerdo es que no se haga de manera progresiva. Así como comentabas en Chile, que se dieron 5 años, eso quisiéramos ver nosotros, que se vaya haciendo estos cambios de manera progresiva, tomando en cuenta que esto se traduce, o en otros países se ha traducido en mayor productividad, más tiempo con la familia, más tiempo para uno mismo, se refleja en mayor productividad. Pero si lo hacemos de tajo, como se dice, o lo hacemos de golpe en estas magnitudes, normalmente nos afecta porque no estamos preparados, porque tenemos presupuestos ya hechos, algunos por 1 año, algunos los hacemos con 3 años de anticipación, y este tipo de cambios repentinos definitivamente afecta nuestra economía, afecta el costo del producto final, y al final va a terminar afectando al consumidor final, pagando un precio más alto por un producto. Entonces, nuestra petición como industria, tanto en el Estado como a nivel nacional, ha sido en el total acuerdo de que estas reformas apoyen a nuestros colaboradores, pero que se vaya haciendo de una manera progresiva. ¿Qué significaría el que dijeran, bueno, pues va a aplicar que se va a retomar en septiembre, ¿no? Así es. Supongamos que, lo resuelven y para enero del 2023 dijeran, ya se tiene que aplicar. ¿Qué significaría en materia de plazas, de vacantes, de tiempos de producción? Yo estoy totalmente de acuerdo que lo más importante es la calidad de vida de nuestros colaboradores. Pero hay otra gran realidad de la cual no nos podemos extraer, y que es esto que usted nos decía, el costo. ¿Qué significaría, por ejemplo, porque mucha gente decía, es que está muy bien, pero se van a tener que pagar más horas extras, se va a tener que contratar más personal? Y lo asocio también, ingeniero, con el tema que nos comentaba hace un ratito. O sea, pues tenemos tantas vacantes. Entonces ahí me choca la información respecto a las situaciones que pudiera generar. Sí, bueno, lo que va a suceder es de que va a haber un crecimiento automático en las vacantes. Nos vamos a ir de 20,000 a 25,000 de manera directa. Vamos a buscar, como comentaba hace un momento, cada vez automatizar y automatizar y automatizar más procesos, para no depender de este tipo de reformas que son básicamente a quemarropa. Y por otro lado mencionar que se ahorra entonces cerca de un 20% en el aumento del costo de los productos, que, repito, va a terminar pagándolos el usuario final. Entonces, es importante. Nosotros hemos básicamente, como industria manufacturera de exportación, hemos logrado absorber todo y nos mantenemos de pie. Hablo, inclusive, tuvimos un 100% el aumento del salario mínimo y se ha mantenido ese crecimiento durante estos del 25 y luego del 20 y esperamos otro ahorita en enero. El sector maquilador de acá de Baja California se caracterizaba por siempre haber pagado por encima del mínimo. No, definitivamente, pero la mayoría de los costos que van de la mano de la operación aumentan en base al salario mínimo. Entonces, hemos perdido definitivamente competitividad. Y mira, está muy claro, los números son muy claros. O sea, ahorita con el famoso nearshoring, el 50% del nearshoring ha llegado a Nuevo León. Sí, un 8% ha llegado a Chihuahua,
un 15% a Coahuila y solamente un 2% a Baja California. Es un dato que tenemos nosotros y que recopilamos de la INEGI y lo tenemos claro, ¿no? Sin embargo, también no podemos crecer mucho más porque hemos tenido una serie de inhibidores. El primero es, nos quedamos sin naves industriales, solamente teníamos 1% de disponibilidad. Hay situaciones, repito, la percepción en la inseguridad, etcétera, que han decidido algunas industrias ir a otros lados. Y sobre todo también pensar en que ahorita lo que podemos hacer es enfocarnos en reducir nuestros costos logísticos y puede ser que nosotros tengamos esta magnífica posición geográfica con California, pero en el centro del país o en el norte, más hacia Nuevo León, pues tienen opciones para surtir el centro, el oeste, claro, y el este de Estados Unidos. Entonces necesitamos regresar. Y también comentar que nuestros impuestos estatales han subido, que nuestras, digamos, el pie cuadrado de las naves industriales hoy está en récord, en 70, 75 centavos, cuando hace algunos años estaba en 40, 45 centavos. En fin, son una serie de situaciones que nos han hecho ir perdiendo competitividad en la región. Aún así, mantenemos inversión y crecimiento. ¿Qué hay con el tema de las vacaciones? ¿Cómo lo vivieron? Sí, bueno, las vacaciones básicamente van a representar lo mismo en cuestión de vacantes, porque es una semana más a los que mantienen en su primer año. En su primer año es una semana más de vacaciones que vamos a tener que reemplazar contratando más personas. Y eso también va a generar definitivamente un costo extra en el producto final. No solo eso, tiene otras implicaciones fiscales, otras implicaciones laborales que afectan directamente al costo de operación de cada una de las empresas. Y repito, y terminará en el costo final del producto. Como la prima vacacional, que de repente muchos no lo reaccionamos, decimos que suave las vacaciones, pero eso le va a costar más a la empresa por el total, el número de colaboradores que lo integremos, ¿no? Así es. Y mira, tanto las vacaciones como las jornadas recortadas son usuales en países desarrollados, son usuales en los países escandinavos, donde hay un nivel de educación importante, de salud, etcétera, etcétera, cosas que todavía no existen en nuestro país y que queremos igualar algunas de las condiciones sin haber generado beneficios fiscales, beneficios que genere el Estado, beneficios que genere la Federación. Entonces tienen que venir de la mano para que tengan lógica y para que realmente se traduzcan en productividad, como lo comentaba hace un momento. La palabra clave, productividad. Definitivo. Todo lo podemos lograr, nada más denos oportunidad de irlo aplicando poco a poco y ajustar y de hecho aumentar la productividad. Definitivamente. Y olvidarnos de Yo decía, ingeniero, digo, usted sabe muchísimo más de esto que yo, evidentemente, pero yo decía, hay que centrarnos a trabajar por objetivo, ¿no? Y esto... Claro, definitivo. Perdón por la palabra, pero ya no podemos vivir de la hora nalga, como decían, o sea, hay que cumplir, hay que tener una meta, hay que tener un objetivo, cumplir con ello, y eso nos permite ser más productivos. Se nos está acabando el tiempo, no podemos despedirnos, ingeniero, sin hablar de qué es lo que está pasando con los famosos contratos colectivos, con los sindicatos. Yo le decía un tema complejo que nos ha costado mucho a la ciudadanía entender qué es lo que realmente está pasando. Platícanos, ¿qué es lo que está pasando con el tema de estos contratos colectivos y los sindicatos? Que me decía, viene desde el TEMEC. Así es. En la firma que hizo el presidente Trump con el presidente López Obrador, se sustituyó el Telecam por el TEMEC. Y aunque hubo, yo creo, son más de 10 cambios importantes, uno de los que tenemos aquí hoy en día y que lo tenemos que comentar es el tema laboral, donde básicamente se nos exige a las empresas de manufactura de exportación legitimar nuestros contratos colectivos. Y legitimar significa hacer votaciones, hacer básicamente que los colaboradores sepan que tienen un sindicato, que estos sindicatos sean activos. Y la mayoría de los sindicatos que tenemos en Baja California no son activos. La verdad que encontramos, y lo tengo que decir, a partir de esta forma, una paz laboral por más de 40 años. No tenemos huelgas, no tenemos situaciones. Y el activismo, pues puede venir a cambiar las cosas, ¿no? Sin tratar de alarmar ni mucho menos. Hoy en día la mayoría de las empresas de Baja California no legitimaron sus contratos.
se puede decir que entonces están vulnerables a que cualquier sindicato que venga de la Ciudad de México o inclusive sindicatos binacionales puedan venir a pelear la titularidad del sindicato de una u otra empresa. Sin embargo, para esto necesitan las firmas del 30% de los colaboradores de la empresa para poder pelear esta titularidad. Ante esta situación, muchas de las empresas de Baja California decidieron que tenían orden en casa, como lo decimos, que no tenían ningún problema. Y legitimar también es que los colaboradores voten por no tener sindicato, esa es una opción. Claro. Pero vaya, ese es un tema que tienen que básicamente los trabajadores de la industria tendrán que definir. ¿Queremos sindicato? No queremos sindicato. ¿Qué sucede? En Baja California, como decía hace un momento, somos los que mejor pagamos y los que más beneficios damos a nuestros empleados. Entonces, ¿por qué querrían un sindicato si todo está en orden? Esa es una de las lógicas de muchas de las empresas que decidieron no legitimar. Pero, hablando de que el 80% de la industria en nuestra región es estadounidense, algunos se han visto forzados por sus mismos corporativos a tener sindicatos para sentirse, vaya, porque es un tema, repito, del corporativo, o para sentirse que están cubiertos o blindados o como le quieran llamar. Entonces, ahorita estamos viviendo una situación de calma a 2 semanas de que venció este plazo, pero definitivamente esperamos que lleguen algunos de los grandes sindicatos del país. Algunos de ellos ya inclusive tienen también representación en Estados Unidos, y que lleguen y que busquen, debido a que, como comenté, somos el segundo estado con más empleos dentro de la industria. Definitivamente seremos vistos por algunos de estos grandes sindicatos y esperamos que lleguen. Yo creo que debemos de guardar la calma todos y tener y estar preparados, y repito, y que tengamos definitivamente claro lo que tenemos, claro lo que ofrecemos, y con eso creo que no tendremos que entrar en un conflicto laboral en ninguna de las empresas. Pues que así sea, también que no se nos olvide que a lo mejor muchas de estas decisiones podrían ir en función de, pues si tengo tan buen contexto laboral en materia de ingresos, salarial, prestaciones, muy por encima de la ley, pues ¿para qué le pago una cuota a un sindicato? Exacto. Porque el sindicato cuesta, no es nada más me meto al sindicato, hay que pagar las cuotas a veces anuales, a veces mensuales, pero el sindicato también le cobra una cuota al trabajador. Definitivo, y ese básicamente es el tema, que nosotros no estamos acostumbrados dentro de la industria a pagarle a un sindicato cuotas, porque repito, por 40 años no lo hemos hecho. Claro. Entonces, empezar a ver un descuento en los recibos de pago no es normal, a menos que ese descuento o que los beneficios que va a generar el sindicato sean mucho mayores y sean a los descuentos que se puedan tener en el pago de las cuotas. Claro. Ahora, el sentido común me dice que de los sindicatos, ¿cuántos sindicatos hay en...? Hay 1,100 sindicatos en el estado, la mayoría, como se llaman comúnmente, blancos. Lo que ha atacado la Secretaría del Trabajo, tanto a nivel federal como estatal, que son, o le llaman, contratos de protección al patrón, no al trabajador. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. De ahí nace básicamente esta nueva ley, donde dice, no, a ver, los sindicatos son para los trabajadores y para proteger a los trabajadores. ¿Por qué creo yo que muchos de estos sindicatos van a desaparecer? Porque no evolucionaron hacia lo que se nos está exigiendo hoy. No evolucionaron hacia sindicatos activos, donde realmente tendrán que... Fíjate, es no solamente cobrar cuotas a los trabajadores, sino mostrarle a los trabajadores mes con mes cómo se están utilizando sus cuotas en beneficio de ellos mismos. Y justamente eso iba. El sentido común me dice que muchos de ellos podrían desaparecer en este contexto que nos está narrando. Oiga, ingeniero, pues le agradezco enormemente su visita. Evidentemente hay muchos otros temas sobre la mesa que ya no vamos a alcanzar a platicar por asuntos de tiempo, pero antes de despedirnos, algo que agregar, algún mensaje que crea que sea importante que se nos haya quedado sobre la mesa, o simplemente algo a manera de conclusión. Bueno, antes que nada agradecer la invitación y comentar que en el tema que comentamos al principio, que es el de los migrantes, estaremos muy pendientes como industria. Vamos definitivamente a generar a partir de INDEX las ferias de empleo.
Y me gustaría también mostrarte en la próxima invitación los casos de éxito de migrantes que llegaron del 2016, que hoy están ya establecidos en la ciudad, que ya tienen familia y que han llegado de tener un trabajo de operadores a ser supervisores o inclusive tener puestos todavía de mayor jerarquía. Entonces hay muchos casos de éxito y para nosotros es una situación, como te mencionaba, que ya conocemos, que ya lo hicimos 2 veces y que en esta tercera creo que todavía lo haremos de una manera más eficiente. Y espero poderte mostrarte estos Por casos supuesto, de éxito. además yo encantado que es un tema que decía hace algunos días cuando estaba todo esto ingeniero del título 42 y que terminaba y que entraba el título 8, decía, por muchos comentarios también del público, decían, lo primero que tenemos que asumir es que la migración no va a parar. No importa lo que pase, no importa el título que ponga, no importa los cambios legislativos, la gente cuando tiene que salvar su vida y la de sus familias se va a movilizar porque no le queda de otra. Si no partimos de ello, y pues enhorabuena porque el sector, porque la iniciativa privada, digo, en general, pero en este caso el Index, aunque también ya me platicaba que están coordinados con CCE y demás, Canacintra, etcétera, etcétera, pues también hagan lo que se pueda aportar desde su frente. Ingeniero, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y entonces por aquí lo esperamos muy pronto de regreso. Muchísimas gracias, claro que sí. Es el ingeniero Pedro Montejo Peterson, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y Exportación Index Zona Costa.